El día de hoy vamos a ver Romanos capítulo 9 del versículo 25 al 33 y el tema de hoy que le hemos puesto a esta parte de la escritura es la roca de los gentiles. La roca de los gentiles y también la roca de los judíos, ¿no? Porque para el final de cuentas Jesús vino a salvar tanto a judíos como a gentiles. Pero hoy vamos a ver que esa roca, que es Jesucristo, ha venido a hacer dos funciones y hoy las vamos a ver. Pero el objetivo es vivir agradecidos, encontrando nuestra identidad en la Escritura, gloriándonos en la roca de nuestra salvación. Así como dice 1 Corintios 1:31, que dice, el que se gloría o el que se gloría, gloríese en el Señor, en nuestra roca. ¿Le parece si ponemos en manos del Señor esta clase? Ya estoy como los teens, ¿verdad? Esta hora para poder entender y que sea el Espíritu Santo el que venga el día de hoy a enseñarnos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos y que habitas en la eternidad, tú que conoces el corazón de todos y cada uno de nosotros, rogamos para que tu palabra pueda caer en esa tierra fértil, que tu palabra pueda ser esa obra sobrenatural en cada uno de nosotros, que seas tú a través de tu Espíritu Santo enseñándonos, mostrándonos, guiándonos, equipándonos con tu palabra, que es lo único que tenemos en esta vida para poder llegar a acercarnos hacia ti, llegar a ser como tu Hijo, a parecernos aunque sea un poco a tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, porque es una espada de dos filos. Gracias porque es una palabra que penetra. Gracias porque es una palabra que salva, que redarguye, que instruye. Gracias porque eres tú a través de tu Espíritu enseñándonos a caminar por ese sendero estrecho, pero que lleva a la salvación, a la eternidad. Gracias, Padre, te pedimos que el día de hoy vengas y nos enseñes en ese precioso nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Llegamos al versículo 25 del libro de los Romanos, capítulo 9, y el apóstol Pablo hace referencia a un par de profetas, al profeta Oseas y también al profeta Jeremías, pero vayamos primero al profeta Oseas. Romanos capítulo 9, versículo 25, si tiene ahí su Biblia, ábrala por favor, si no aquí en la pantalla usted la puede leer. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Si nosotros leemos este pasaje y no hemos leído el Antiguo Testamento, nos vamos a quedar como sin entendimiento, porque ¿cómo que llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y cómo llamaré amada a la que no era amada? No podíamos entender qué es lo que pasó, pero vayamos al profeta el profeta Oseas, que fue llamado por el Señor, y antes los profetas tenían que actuar la profecía hacia su pueblo. ¿Por qué lo tenían que actuar? Para que el pueblo lo pudiera entender. Eran buenos actores. ¿Cuántos les gustaría ser profeta de Dios en el Antiguo Testamento? Que tenían que actuar y se ataban y se amordazaban y se aventaban a un pozo y hacían esto para hacerles entender a su pueblo. Y aquí el Señor le dice al profeta Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria, una frutilupis. Y la verdad es que uno va a decir, ¿pero por qué? Y hasta el mismo profeta, Señor, ¿qué me estás mandando a hacer? Lo vimos el domingo pasado a Moisés, ve con Faraón, he puesto en tus manos señales, pero no los va a dejar ir, entonces ¿para qué voy? Y el profeta Oseas, ándale, ve y tómate una mujer así, porque quiero que entiendan que la tierra toda se ha apartado de Dios. Y ha hecho idolatría, que es lo mismo que fornicación. Y entonces Oseas fue y tomó a una mujer llamada Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió
y dio a luz a un hijo. No bastaba solamente con que se casara, sino que aparte le dijo, y ten hijos con ella. Yo creo que el profeta Oseas en ese momento decía, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Y tuvo un hijo. Y él le puso, y le dijo, ponle por nombre Jezreel. ¿Por qué? Porque la palabra Jezreel significa Dios siembra. Quiere decir que Dios iba a empezar a sembrar algo. Porque castigaré a la casa de Jehú por causa de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Recuerde, las 12 tribus del reino de Israel se dividieron en dos casas, la casa del norte y la casa del sur, o el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, capital Samaria; el reino del sur, capital Jerusalén. 10 tribus, 9 tribus y media en el reino del norte y 2 tribus y media en el reino del sur. La tribu de Leví se dividió, ¿no? Entonces fue y le dice, voy a hacer algo en el reino del norte, porque Dios acabó con la dinastía de Acab en el año 740 antes de Cristo, tiempo también el tiempo de la profecía del profeta Isaías. El reino del norte cae vencido por el reino de Asiria y fue llevado al exilio. El profeta Isaías estuvo hablándole al pueblo, al reino del norte, no está bien lo que están haciendo, vean lo que están haciendo, regresen al Señor, no estén fornicando en pos de dioses ajenos. Y el pueblo del reino del norte no quiso hacer caso, finalmente fue llevado al exilio por Asiria, por lo cual el gobierno del reino del norte se acabó, así como el Señor le había dicho a Oseas. Y de acuerdo a la profecía, esto sucedió en la llanura que se llama Jezreel. O sea, más claro ni el agua, ¿verdad? Pero tal como el Señor había dicho por medio del profeta Oseas, Jezreel tendría una connotación favorable, aunque ahorita se ve difícil. Y un resto de los habitantes de Israel y Judá regresarían a su tierra. Y Dios, una vez que hayan regresado a su tierra, los haría fructíferos en número, y de ahí el mensaje profético de Oseas. Y entonces dice el libro de Oseas, concibió otra vez y dio a luz una hija. Y Dios le dijo, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Primero siembra, después dice que no se va a compadecer. Y entonces el Señor dice, pero voy a tener misericordia de la casa de Judá, del reino del sur, y voy a salvarlos porque he tenido misericordia del reino del sur. Pero al final de cuentas, tanto el reino del norte, que fue llamado al exilio por Asiria, el reino del sur siguió los pasos del reino del norte y fueron cautivos y llevados en exilio o cautiverio a Babilonia. En pocas palabras, no entendemos. Sencillamente pasan cosas y seguimos sin entender. Suceden cosas y seguimos sin entender. Y mire lo que dice Oseas capítulo 1, versículos 8 y 9. Después de haber destetado a Lo-Ruama, es decir, la no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí. En hebreo, Lo significa no, Am significa pueblo, mi, mío. Clases de hebreo. Cuando le preguntan en Israel, ¿cómo te llamas? Le dice Shemi Omar. Shem, nombre, mi, mío, Omar, ¿no? Entonces, Lo a mí, no, pueblo, mío. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni seré yo vuestro Dios. El Señor les dijo, muchachos, escuchen mi voz, anden en mis caminos, cumplan mis palabras, porque les voy a dar un corazón para que entiendan y para que me conozcan y se vuelvan a mí de todo su corazón, y daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y serán mi pueblo y yo seré a ustedes su Dios. Entonces, para que el Señor les haya dicho Lo a mí, es porque no hicieron nada de lo que les dijo.
Ahora, ¿por qué entonces, si son vasos de barro de la misma masa, ¿no? ¿Por qué el Señor dice, voy a perdonar a Judá, pero no voy a perdonar a Israel? Algunos podrían decir, bueno, va a perdonar a Judá por causa de David, ¿no? Pero con el nacimiento de Lo-Ammi, Dios le estaba diciendo a la nación de Israel, ya no son mi pueblo y ya no voy a ser su Dios, aunque un tiempo después, como somos vasos de barro de la misma masa, el reino de Judá hizo exactamente lo mismo. Pero mire lo que después dice el libro de Oseas. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dígame si Dios no es bueno. Después de todo lo que hace el pueblo de Israel, después de que les advierte, después de que los manda al exilio, les vuelve a decir, muchachos, ustedes son mi pueblo escogido, mi pueblo amado, voy a tener misericordia, voy a ser bueno con ustedes, pero voy a hacer juicio y justicia. Y en el versículo 23 dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhamah, la no compadecida, y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En ese mismo lugar en donde se les dijo, no, ya no son mi pueblo, ahora se les va a decir que ahora serán hijos del Dios viviente. En aquel día habrá un gran retorno del pueblo de Israel o del pueblo del norte y del sur hacia Dios, porque Dios no ha terminado con su pueblo y ha resuelto y lo ha hecho evidente que Él ama a su pueblo. Y que tiene sus brazos abiertos, mantiene sus brazos abiertos para todo aquel que quiera regresar a Él. Que todo aquel que quiera arrepentirse de su pecado y regrese a Él, el Señor tiene sus brazos abiertos. Brazos de misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, así lo dice. Vosotros, y si tiene ahí alguien a un lado, dile, ahí te hablan. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora eres pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora entendemos lo que a mi pueblo que no era mi pueblo, y al que no era amada que ahora es amada, porque dentro de toda la voluntad de Dios y dentro de su soberanía, Él dice, a pesar de que te portas mal, a pesar de que no haces tus deberes, a pesar de que vas reprobando en la escuela, aún así voy a disciplinarte y voy a hacer justicia contigo, pero te amo. Y tengo planes para ti. Y lo único que necesito es que vengas a mí. El alfarero, el que te va a deshacer, pero te va a volver a ser una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas empezarán a ser hechas nuevas y la gente va a empezar a ver mi gloria en ti. Porque tengo planes para ti. En este asunto principal hay una característica del carácter de Dios y se llama misericordia. Y me puse a revisar un poquito cómo son sus misericordias. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Por sus misericordias no nos abandonaste en el desierto, dice el pueblo de Israel. Por sus misericordias oías desde los cielos nuestro clamor. Por tus misericordias nos salvas. Porque tus misericordias son perpetuas. Porque tus misericordias nos guardan siempre. Porque tus misericordias nos dan vida.
¿No son buenas las misericordias de Dios? ¿Y nosotros cómo respondemos a Dios por todo ese derroche de misericordias? ¿Como el pueblo de Israel? Ese gran atributo de parte de Dios, su misericordia, es increíble, pero me gusta mucho cómo Él se autonombra en 2 de Corintios. Él se llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué increíble. Padre de misericordias y Dios de toda, no de una parte, de toda consolación. Cuando Dios viene a nuestras vidas, primero llega con misericordia y después consuela. Pero antes hay justicia y juicio. Antes viene la disciplina de Dios. Antes viene la vara de Dios. Y a veces cuando viene la disciplina de Dios no nos gusta. Pero cuando después viene la misericordia y viene la consolación, es como bálsamo en el corazón. A veces yo tenía que disciplinar a mis hijos y vaya que dolía. Yo no sé a quién le duele más cuando uno disciplina a sus hijos, si a los hijos o a los padres. Creo que a veces nos duele más a los padres cuando disciplinamos a nuestros hijos. Y después de la disciplina, yo los mandaba a su cuarto y les decía, te vas a tu cuarto y te pones a cuentas con Dios. Y le pides perdón a Dios porque contra Él pecaste. Y esta disciplina te sirve para que tú te puedas reencontrar con Dios. Y después de el llanto y el... ¿verdad que le queda a los chavitos, no? Llegaba yo, entraba a sus cuartos y ¿todo bien? Sí. Y sacaba la Biblia y les hablaba de las misericordias de Dios. Esto lo hago no porque te odie, sino porque te amo. Y quiero que aprendas que el pecado duele. Los errores en la vida duelen. Y entre más grande seas, más duelen. Por eso es importante hacerle caso a Dios, hacer lo que Dios nos pide que hagamos, porque si no, esa disciplina que duele te va a enseñar primero a regresar a tu Padre, a regresar a tu Dios, a regresar al camino que nunca debiste de haber dejado, y dos, para que conozcas a un Dios de misericordias y a un Padre de toda consolación. Y después llegaba, los abrazaba y le decía, todo va a estar bien. Ahorita estás sufriendo un poquito, pero todo va a estar bien. Y como que se volvía en una sonrisa. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Mostrarse como un Dios de misericordias y un Padre de toda consolación, para que nosotros podamos entender el por qué no éramos pueblo y ahora somos pueblo. No éramos amados y ahora somos amados. Él volverá, dice Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros y va a sepultar nuestras iniquidades y las va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Ahora podemos entender la profecía de Jonás. ¿Qué tenía que pasar para que ese barco que se estaba hundiendo, sinónimo del mundo, se tranquilizara? El profeta tenía que ser echado al mar. ¿Para qué? Porque él era un tipo de Jesucristo. Jonás era un tipo de Jesucristo, porque al tercer día el pez lo vomitó. Imagínense qué tan desagradable era la vida no es cierto.
de Jonás, iba a decir, para que un pez hasta lo vomitara. No, eran los propósitos de Dios. Pero ¿qué era lo que realmente estaba pasando? Se estaba cumpliendo la profecía de Jonás, en donde Jesucristo tenía que ser echado a lo profundo del mar. ¿Por qué? Para que se cumpliera la profecía de Miqueas, se sepultarán nuestras iniquidades y será echado a lo profundo del mar todos nuestros pecados, y ahí Él tenía que ser olvidado. Por eso el Padre le dio la espalda. Pero al tercer día, ¡pum!, resucitó. ¡Wow! 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 ¿Para qué resucitó? Para que nosotros que no éramos amados, fuéramos amados. Para que nosotros que no éramos pueblo, ahora somos su pueblo. Gracias a los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¡Wow! Romanos 9:26. Apenas vamos con el primer versículo y me faltan un buen. Ténganme paciencia, me voy rápido. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Regresemos a Oseas, capítulo 1, versículo 10. Con todo, Oseas 1:10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo estaba tomando la profecía de Oseas y ¡pum!, la estaba mandando a la iglesia en Roma. Vaya que tenía conocimiento del Antiguo Testamento el apóstol Pablo. Con este ejemplo podríamos decir, estamos conformes con la explicación del apóstol Pablo, de quien quiere tener misericordia tiene, y del que quiere tener compasión quiere, y del que quiere endurecer quiere. Señor, en su soberanía, Él puede decir de quién voy a tener misericordia, de quién me voy a compadecer y a quién voy a endurecer. Pero hemos visto cómo depende de cómo reaccionamos ante el perfecto amor de Dios para con nosotros. Pero ahora nos pone otro ejemplo, el del profeta Isaías. Romanos capítulo 9, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Recuerde, Oseas e Isaías fueron profetas que estuvieron viviendo juntos y le profetizaron al pueblo de Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y la palabra remanente en el griego significa pocos o restantes. Y a mí me da miedo cuando la palabra de Dios dice pocos. Dice que la puerta que va a la perdición es ancha y muchos son los que entran por ella. Pero la puerta que lleva a la vida eterna es estrecha y pocos. Y cuando dice pocos, en el hebreo es pocos y en el griego es pocos, por si había duda. Y podríamos decir que de este grupo, no se vaya a ofender, pero pocos van a entrar al reino de los cielos. Ay, se voltearon a ver así a los otros. ¿Serás tú? ¿Seré yo? Señor, ¿seré yo? Esto quiere decir que depende de cómo reaccionamos, de cómo respondemos al amor, la misericordia y la compasión de Dios para hacer ese poco. Porque dice aquí Isaías, si Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente, los pocos serán salvos. Mire, yo llegué al conocimiento de Dios por ahí de 1986, en pleno mundial, donde Piqué era la estrella principal aquí en México. Pero conozco a Cristo
Y Él se hizo todo para mí. En 1986, todo era grande como en Texas. Estadios llenos de cruzadas evangelísticas, mega iglesias, congresos cristianos a reventar, congresos de jóvenes en Ciudad Juárez, Visión Juvenil, 3,000, 4,000 jóvenes reunidos en un congreso espiritual, gente predicando el evangelio por todos lados. Pero un par de décadas después, ¿dónde quedaron todas esas personas? ¿En dónde están? Todas aquellas personas que supuestamente fueron alcanzadas por el evangelio. A veces yo me entero de qué pasó con las vidas de aquellos jóvenes que estaban en el grupo en donde, de la iglesia en donde nos congregábamos, y muchos ya no están ni siquiera en el camino del Señor. Han quedado pocos. Y eso debería de alarmarnos, porque si nosotros somos de esos pocos, más nos vale permanecer firmes en la roca que es Jesucristo. Más nos vale permanecer fieles y sólidos en el evangelio. Más nos vale, porque un solo descuido y nos perdemos. Una vez un pastor nos hablaba y nos decía en un grupo, en un congreso juvenil, nos decía: el evangelio es como ir piloteando un carro de Fórmula 1. No te puedes distraer ni por un momento, porque en el momento en el que te distraes, te matas, te mueres, chocas, y a esa velocidad es impresionante. Así es el evangelio. No podemos desperdiciar nuestras vidas en tonterías. No podemos distraernos, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, de los que hablaba el apóstol Pablo a Timoteo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, en donde conocimientos humanos, en donde teorías conspirativas, en donde supuestos cristianos hay en las redes, en todos lados, están a un clic y nos pueden desviar. Me da tanta pena a veces platicar con hermanos que supuestamente estaban firmes en el evangelio, y cuando me los encuentro ahora y les pregunto: ¿y tus hijos? Nada más mueven la cabeza y dicen: ¿qué quieres que te diga? ¿Qué pasó? Se descuidaron. ¿Qué pasó? No entendieron la palabra profética. El pueblo de Israel será como la arena del mar, sí, pero solamente un remanente. Y por eso me da tanto gusto asistir a esta iglesia, que no es tan enorme, que no es tan grande, pero que podemos entender que es un remanente. Somos poquitos, y qué bueno que seamos poquitos. Pero tenemos que ser más, sí, que sean más, claro. Pero ¿sabe qué? Que estos poquitos seamos sólidos, firmes, valerosos, amados por Cristo y amar a Cristo, justificados por Cristo y vivir en santidad, y caminar en los caminos del Señor y estar memorizando su palabra, porque es la única que nos puede sostener en momentos difíciles, su palabra. En tiempos del Señor Jesucristo no fue diferente. ¿Se acuerdan? Multitudes lo siguieron, lo escucharon, lo vieron hacer milagros, les enseñaba, recibían con gozo, alababan a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y finalmente, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos estuvieron en el aposento alto? 120. ¿Dónde quedaron todas esas multitudes? Un pequeño remanente.
Abdías capítulo 1, versículo 17 nos recuerda también esto, el profeta Abdías, que dice así: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En el monte Sión habrá un remanente, un pequeño grupo. Por eso es tan importante, y lo vuelvo a recalcar y lo vuelvo a repetir, que necesitamos permanecer fieles al Señor, no dejando de congregarnos, no dejando de orar, no dejando de leer las Escrituras, no dejando de tener ese tiempo de devoción con el Señor, de tener tiempos de alabanza y adoración, porque en ese remanente será llevado a Sión. Y Sión es el reflejo de lo que es la iglesia de Cristo. Para eso estamos aquí, porque queremos ser ese pequeño remanente. ¿Por qué estamos congregándonos todos los días? Porque queremos animarnos unos a otros, porque queremos recordarnos unos a otros. Porque a veces los golpes de la vida son tan fuertes, son tan duros, a veces uno solo no le va a poder hacer frente a esos problemas de la vida. Pero qué bueno es venir a este lugar y encontrarnos con personas que nos puedan abrazar y nos puedan decir, como yo le decía a mis hijos, todo va a estar bien. Estás en el mejor lugar, estás en la mejor congregación, no porque seamos los mejores congregantes, sino porque somos todos los necesitados de Dios, porque nos reconocemos necesitados de Dios. Yo necesito de Dios, usted necesita de Dios, todos necesitamos de Dios. Pero a veces cuando vienen los golpes de la vida, a veces decimos, es que yo ya no puedo. Yo no puedo con todo esto. Pero todos los necesitados de Dios nos acercamos unos a otros y le decimos, si tú no puedes, yo tampoco. Yo a veces le decía a unos padres cuando teníamos hijos adolescentes, todos los jueves a las 5 de la tarde nos vamos a juntar a llorar. A orar, hermano, no, a llorar. Nos juntamos para llorar porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos adolescentes. A veces ya no sabemos qué hacer, no podemos, y lo único que hacemos es llorar. Y venimos delante del Señor llorando, Señor, ya no puedo con mis hijos, ¿qué vamos a hacer si tú no intervienes? Y a veces eso es nuestro testimonio. ¿Y tú qué hiciste con tus hijos para que fueran obedientes? Lloré, y como Jeremías lloré y seguí llorando. Porque lo único que puede cambiar el corazón de cualquier ser humano es la gracia de Dios, su misericordia y su compasión. Y a veces es lo único que podemos hacer. Y a veces mi esposa y yo nos íbamos sobre nuestras rodillas, nos tomamos de las manos y le decíamos al Señor, Señor, ya no podemos con nuestros hijos. Si tú no haces algo, no sé qué vamos a hacer. Por favor, interven en sus vidas. Por favor. Y de pronto, ¡pum!, el cambio, la transformación. Versículo 28 de Romanos 9. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Cuando Dios escucha en las oraciones de los padres, cosas increíbles pasan y a veces no tan buenas. Recuerdo que el último en que tardó en entrar al evangelio fue mi hermano mayor. Él era duro. Si yo era duro, él era peor. Y entonces, un día estábamos orando como familia por él y estábamos rogando al Señor y le decíamos, Señor, solo tú lo puedes convertir y solo tú puedes hacer la obra. Y Señor, si tu disciplina tiene que venir, que venga pronto.
terminamos de decir amén cuando suena el teléfono. Y contesta papá y dice, le hablan de policía y de tránsito. Su hijo se acaba de voltear en su coche. Se me vinieron las palabras que habíamos dicho, si tu disciplina tiene que ser, que sea ahora, pero en ese momento dijimos, Señor, pero no así. El tipo borracho se volteó en su carro, en el periférico, en recto. Ni checo choques, ¿no? Se lo avienta así. Pero fuimos ahí, ya estaba él en la, ¿cómo se llama esta? En el Ministerio Público. Lo tenían esposado. Él bien arrogante. Pues si tengo que ir a la cárcel, pues voy a la cárcel. Y mi papá dijo, adelante, que te vaya bien. ¿Qué hacemos con su hijo? Métalo a la patrulla y lléveselo, pues es la voluntad de él, ¿no? Entonces que lo haga. Y mi mamá así como que, ¿qué está pasando en ese momento? ¿No? Y yo también, oye papá, pero sí, lléveselo. Lo metieron a la patrulla, le cerraron la puerta, ya se lo iban a llevar cuando empieza a pegarle al cristal de la patrulla. Y yo lo sacan, se sale así con un espanto, llega ahí a la oficina y dice, quiero saber quién es Cristo, papá. Quiero saber quién es Cristo. ¿Seguro? ¿Estás borracho? No importa. Yo quiero saber quién, pues híncate. Ahí en la oficina del Ministerio Público y nos hincamos y empezamos a orar. Y él empezó a arrepentirse y empezó a llorar y empezó a pedirle perdón a Dios. Y dijimos, ¿qué le pasó? Y en eso estaban otras personas ahí y entonces se acercaron y dijeron, ¿nosotros también podemos hacer esa oración tan bonita? Sí, claro, arrepiéntete. Y mi papá ahí empezó a predicar el evangelio, ahí empezó a predicar. ¿Y quién más quiere? A ver, vénganse y ahí y pídale perdón a Dios y ahorita vamos a orar por usted. No, porque la gracia de Dios ha llegado a este lugar. Arrepentidos y creen en el evangelio. Era Juan. Su nombre era Juan, entonces él se sentía bautista. Entonces él predicando el evangelio. Llegamos a casa, pensamos que la cosa había sido terrible o era producto de todo el alcohol que había en su cerebro, y en eso empieza a pedirle perdón a mi papá. Perdóname por esto y perdóname por aquí, perdóname porque he sido esto y un mal hijo, bla, bla, bla. Y le empieza a pedir perdón a mi mamá, ¿no? Y ya después dije, ahorita va a pedirme perdón por ser el mayor y me ha ido la vida difícil. Y digo, no me pidió nada. Dije, bueno, está bien. Y desde ahí, mi hermano empezó a caminar en Cristo. Dios tiene misericordia. Dios escucha sus oraciones, papás. Dios escucha sus oraciones. Pero lo que tienen que hacer es que juntos, tómense de las manos, doblen sus rodillas y pidan por sus hijos. Porque mejor son. Pidan por sus hijos. Y si no tiene ahí alguien a un lado, júntese con otra persona y pida por los hijos de los dos. Porque Él va a tener misericordia de un pueblo que no era su pueblo, de un pueblo que no era amado, para ser pueblo y para ser amado. Pero Él tiene que ejecutar su justicia primero. Isaías 10, 21 y 22, ya que estamos en Isaías, híjole, ya se me fue. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pero el remanente volverá. Desgraciadamente muchos ya no regresan, porque al final de cuentas el Señor va a separar a los cabritos de las ovejas. Y mucha gente se empieza a acostumbrar al sistema de valores de este mundo. Mucha gente prefiere la comodidad que ofrece este mundo a la incomodidad que ofrece el evangelio, pero bendita incomodidad.
Porque esa incomodidad que es el estar en Cristo nos hace voltar siempre al cielo, hacia su trono, hacia la vida eterna. Pero cuando uno está muy cómodo en este sistema de valores, en este mundo, difícilmente tendrá ojos para voltear a lo eterno. Pero gracias por la incomodidad. Mi hija Ingrid, ella me decía, oye papá, este mundo está de cabeza, esto está horrible. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Ya cuándo viene? Oye, pero necesitas casarte. Yo quiero ya ver al Señor. ¿Te imaginas estar ahí con el Señor y alabar su nombre por la eternidad? Es una jovencita que, bueno, quisiera casarse, ¿no? Pero que ama más al Señor, que ama más su presencia que cualquier cosa en este mundo. Y cuando mi esposa y yo nos casamos, la invité a unas crepas ahí en San Michel, que ya no existen, pero que estaban buenas, para proponerle matrimonio. ¿Sabe de qué se trató nuestra plática? Punto número 1, ¿cuáles son tus propósitos y tus anhelos en el Señor? ¿Qué esperas de tu vida cristiana? Y ella me preguntó lo mismo. De eso trató la plática. Y los dos coincidimos en que estuvimos dispuestos a poner al Señor en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Y Dios siempre iba a ser lo primero en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros deberíamos de estar buscando en el Señor. Y mire, algo que me gusta de Dios es que todo depende de Él y muy poco depende de nosotros. ¿Por qué muy poco? Porque tenemos que responder, porque tenemos que arrepentirnos, porque tenemos que buscar el perdón de Dios por nuestros pecados, porque tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero mire, Isaías capítulo 30, versículo 15, lo que dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. ¿Pero qué dice ahí? No quisiste. Si hay algo que yo veía y veía en mi papá, es que él era una persona tan en paz, tan en confianza. Una vez estábamos durmiendo en un lugar, él se acostó a dormir, yo me acosté en la otra cama, volteo a ver al techo y había un alacrán, así grandote. Y le dije, ay pa, ¿es un alacrán? Y mi papá, sí, Señor, guarda nuestro descanso, amén. Y empezó a roncar. Yo dije, ¿qué le pasa a este extraterrestre? Yo no pude dormir. En una de esas ya dormí. Me despierto y lo primero que empecé es a ver a dónde estaba el bendito alacrán, ¿no? Y lo busqué por todos lados, ya no estaba. Y mi papá, ¿cómo dormiste? Mal, pa, mal, no dormí. Ay, pues yo dormí como una piedra, sí, me di cuenta. Pero él tenía tanta confianza, tanta quietud en su corazón, confiaba tanto en el Señor, que me enseñó eso. Romanos capítulo 9, versículo 29, me voy a dar prisa. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Si el Señor no hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, lo primero lo que se nos viene a la mente es la depravación moral, ¿no? El desvío moral que hubo en aquella tierra,
Pero quiero decirle una cosa, eso fue la consecuencia del pecado real. La depravación y la degeneración moral vino por otro pecado. Esa fue la consecuencia de lo que sucedió. Y el pecado real, el profeta Ezequiel no lo dejó establecido. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50. Dice así: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Este fue el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué? Me da miedo. ¿Por qué? Porque hoy esta sociedad en la que vivimos está sumergida en estas tres causas: soberbia, saciedad de comida, abundancia de ociosidad y falta de compasión por los más débiles. Y vaya que se abundan estas tres cosas hoy. Soberbia. No necesito definirlo, ¿verdad? Sabemos qué es lo que está sucediendo. Soberbia. Y hay veces que personas dicen: es que no sabes quién soy. ¿Lo has escuchado por ahí? Y yo a veces le digo: pues ya le dio Alzheimer, porque ya ni se acuerda quién es. 2, saciedad de comida. ¿Quién no comió el día de hoy? Todos, hasta aquí tenemos comer. ¿Verdad que tenemos? Hasta desperdiciamos comida. Recuerdo que mamá siempre me decía: acabes el plato. Ay, mamá, pero ya no quiero que se lo acabe. Pero mamá, es que se lo acabe. Y a veces no sabía por qué mamá lo decía, pero un día le pregunté: oye mamá, ¿y por qué siempre dices que me tengo que acabar el plato si ya no tengo que comer? Y me platicó su historia. Y cuando ella era pequeña y tenía 8 o 10 años, no tenían para comer. Y lo poco que alcanzaba mi abuelita. ¿Por qué mi abuelita? Porque mi abuelito era un X, ¿no? De esos que usted conoce, que se gasta todo en fin. Y mi abuelita tenía que ir a conseguir la comida, y vendía dulces, y vendía revistas, y vendía muchas cosas, y traía un poquito de dinero, y ese poquito hacía un pequeño guisado, frijoles, arroz tal vez, unas cuantas tortillas, y las porciones eran muy pequeñas, y mamá se acababa su pedacito y se quedaba con hambre, pero no sabían si al día siguiente habría comida en la mesa. Entonces mamá me decía: acábeselo, porque mañana no sabe si va a haber comida en la mesa. Por eso el Padre Nuestro nos dice: Padre Nuestro, danos el pan de cada día, porque no sabemos si al día de mañana habrá comida en la mesa. Pero no se preocupe, vuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. ¡Wow! Mi mamá no conocía eso. Pero abundancia de ociosidad. Vaya que hay abundancia de ociosidad el día de hoy. No se diga a los jóvenes con sus mugrosos teléfonos celulares. Yo doy gracias a Dios que no le sea, igual que el pastor, que no le sea al teléfono. Porque así no perdemos tiempo en cosas que no valen la pena. Y después todo esto va a traer que no estemos dispuestos a ayudar al menesteroso, al débil. Vivimos en una arrogancia del tamaño del mundo, vivimos en una sociedad egoísta, y a veces me sorprende el egoísmo dentro de la iglesia. Por eso las quitó el Señor. Todo lo demás fue consecuencia de esto. Porque dice el profeta: hicieron abominación delante de mí, y por eso las quité.
Versículo 30, Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Los judíos creían que solo ellos iban a alcanzar el favor de Dios porque se sentían el pueblo escogido. Porque a ellos le fue confinada la palabra de Dios. Y que los gentiles pues realmente no tenían el más mínimo chance de alcanzar el favor de Dios porque pues ni lo conocen. Pero no contaban con que en la soberanía de Dios estaba dispuesto para compadecerse de la no compadecida, para tener misericordia de la que no tenía misericordia, para ser un pueblo que no era su pueblo. Y entonces Isaías nos dice en el capítulo 65, versículo 1, Isaías 65, 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, y yo soy uno de esos. Yo fui hallado por ni lo buscaba. Yo empecé a preguntar por él y la verdad ni siquiera tenía el más mínimo deseo de acercarme a Dios. Jamás en mi vida yo hubiera invocado su nombre, sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí, como tuvo misericordia de usted, y como tuvo y tendrá misericordia de otras tantas personas. Nos llamó, nos atrajo, y Él nos dijo, heme aquí, ¿qué necesitas? ¿Se acuerda de aquel ciego Bartimeo? Que el Señor se le acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y la mayoría de nosotros decimos, ay, pues que vea, ¿no? Pero usted ¿cómo sabe si el ciego Bartimeo no tenía otros deseos? A lo mejor el ciego Bartimeo pudo haber dicho, ¿qué quieres que te haga? Pues cámbiame de lugar porque aquí pasa muy poca gente, entonces llévame a un lugar en donde haya más gente para poder recibir más dinero. O ¿sabes qué? Regálame una nueva capa porque esta ya huele feo y ya siento que está rota, entonces regálame una nueva capa o consígueme un banquito un poco más cómodo para estar sentado porque la verdad este está muy incómodo o sentarme en el suelo ya me cansa. El ciego Bartimeo pudo haber dicho muchas cosas. Sin embargo, él prefirió y dijo, ¿qué puede haber? Hubiera sido más hermoso que el ciego Bartimeo hubiera dicho que pueda verte. Sería ¡pum! ¿No? A veces el Señor viene con nosotros y nos dice, ¿qué quieres que te haga? Ay, Señor, cambiar mi carro, la verdad mi casa, quisiera tener un yate o un ferrocarril o no sé, un avión particular. A veces pensamos tantas cosas, pero no vemos nuestra necesidad principal. ¿Qué quieres que te haga? Señor, hazme un vasijo, una vasija de honra para ti. ¿Cuántos hemos dicho eso en nuestras oraciones? Señor, quiero ser una vasija de honra para ti. Y si mi vida no te sirve, deshazla y vuélvela a hacer para tu gloria. Versículos 31 y 32 de Romanos. Ya se me acabó el tiempo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, que pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y la próxima semana vamos a ver por qué no alcanzaron esto. En el capítulo 10 vamos a ver por qué no alcanzaron esto. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápidamente. Muchas veces en nuestras pláticas nosotros hemos dicho, híjole, fíjate que mi testimonio no ha sido tan bueno y seguramente fui de piedra de tropiezo para alguien más. Déjeme decirle que solamente hay una piedra de tropiezo. Y esa se llama Jesucristo.
y querer decir que nosotros somos de piedra de tropiezo. No, eso es Jesucristo. Nosotros hemos sido de tropiezo para otras. Y vamos a ver por qué esa piedra solamente es el Señor Jesucristo. Romanos 9:33 dice, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Isaías capítulo 28, versículo 16, para poderle darle contexto a esto. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Entonces esta piedra tiene dos funciones. Una, es una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. Pero mire también qué es lo que tiene esa función esa piedra. Lucas capítulo 20, versículos 17 y 18. Pero él mirándolos dijo, palabras de Jesús: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿De acuerdo? De tal manera que tiene dos funciones esta piedra. Una, levantar, soportar y sostener, o ¡pum!, desmenuzar. Y mire, Primera de Pedro también retoma este texto de Lucas, capítulo 2, versículos 7 y 8. Me voy a dar prisa porque ya se me acabó el tiempo. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para los que creéis, Él es ¿qué? Precioso. Para los que no creen, chéquele bien, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, para los que creen, una piedra preciosa. Para los que no creen, una piedra que los hace tropezar y los hace caer, y si no, pregúntenle a Faraón. Lo vimos la semana pasada. De tal suerte que la única piedra de tropiezo es Jesucristo. Y si nosotros somos una piedra, será el corazón. Pero nosotros somos de tropiezo a los demás. Pero es la única piedra de tropiezo y creo que no nos debemos de comparar con Él. Él es la piedra de tropiezo. Él es la roca que hace caer. Entonces, finalmente, todo este texto que el apóstol Pablo nos estaba diciendo en el libro de los Romanos es para que pudiéramos entender que esta roca, esta piedra, puede ser un fundamento, una roca estable, una roca que levanta, una roca que nos da seguridad a los que creen. Pero a los que no creen, vaya que les va a ir mal. Vaya que les va a ir mal, porque esta roca los va a desmenuzar. ¿Se acuerda usted de la visión que tuvo el profeta Daniel? Al final de cuentas, en la estatua de Nabucodonosor, toda esa estatua fue destruida por una roca enviada desde los cielos. ¿Y quién es esa roca? Jesucristo, nuestro Señor. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con todo esto que hemos aprendido de Romanos capítulo 9? ¿Cómo vamos a acercarnos a esa roca? ¿Como obedientes o como rebeldes? Para terminar, como los reinos del norte y del sur que regresaron al Señor en un remanente, o como aquellos que prefirieron quedarse acomodados en el sistema de valores de este mundo y rehusaron la misericordia, la bondad y sobre todo
la salvación que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Porque al final de cuentas, Dios es el que pone el querer como el hacer para los que realmente quieren obedecer. Pero endurece el corazón de los que no queremos estar ahí. Si queremos estar del lado triunfador, vamos a llamarle así, hagamos nuestra parte. Si queremos estar del lado perdedor, pues sigamos como estamos. Lo importante es que Dios el día de hoy nos está dando esa oportunidad de ser ese pequeño remanente que se salve en Sión. ¿Oramos?